Hola, bienvenidos a todos los que estén viendo esto, o sea, una persona. Hoy es el primer día del Mamut Explosivo y hoy es el primer día del Mamut Explosivo en Twitch. Entonces podríamos decir que esta es nuestra segunda temporada, por así decirlo, y esperamos verdaderamente que esta vez sí funcione bien, que estemos haciendo esto más seguido y cada sábado. Y el día de hoy, como pueden leer en el título ahí en pantalla, vamos a estar hablando sobre hentai. Un tema que a mí me da muchos nervios estar hablando sobre esto, pero no lo voy a hacer solo. También me acompañan para seguir diciendo otras estupideces,
pues, lo primero, voy a hablar sobre la persona que siempre está conmigo aquí haciendo el mamut explosivo, que es Art and Cinema. ¿Cómo estás, Art? Pues sí, igual de expectante, ¿no? Con respecto a este podcast, esta edición. Y bueno, la primera fue una temporada muy corta, si lo consideras así, creo que como 4 episodios nada más. Eh, pero pues este puede ser un nuevo comienzo, ¿no? Y como dices, podemos tratar de, ahora sí, como hacerlo más seguido. Tú mismo dijiste que tienes como una lista de 30 temas por ahí, entonces vamos a ver si realmente sí se cumplen. Ah, pero no eran temas para el mamut, ¿eh? Pero ya teníamos algunos preparados. Entonces ahí está. Ahora, para hablar sobre hentai, pues es hablar sobre anime. Entonces, nuestro segundo invitado del día de hoy es nuestro queridísimo El Gordo Taku del canal de YouTube de El Gordo Taku, donde analiza anime desde muchas perspectivas. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, muy buenas noches a todos, al personal. Es un gusto, gracias por invitarme. Pues aquí, en el Mamut Explosivo, un proyecto que nos gusta mucho a todos. Perfecto. Y en nuestro segundo o invitado de hoy es nuestro querido amigo Yul Cero. ¿Cómo estás, Yul? Hola a todos. Pues muchas gracias, Jody, por invitarme a este espacio donde probablemente hablaremos de cosas complicadas. Hablaremos de cosas complicadas y pues sí, está muy cool. Entonces igual y espero que lo disfruten mucho las personas que nos están viendo. Es un tema interesante, algo polémico, por supuesto, pero siempre una perfecta oportunidad para funar a Jody, ¿no? Creo que todos queremos eso. Así es. A ver, no sé cómo se escucha el audio. Ahí en el chat, por favor, avísenos cómo se está escuchando la cosa. Y pues vamos a empezar a hablar ahora sí de este tema. No sé por dónde empezar. Entonces, primero podríamos... o sea, primero lo primero, ¿no? Creo que podríamos empezar a discutir sobre de dónde viene esta idea del erotismo a través de... Bueno, primero hablando de erotismo, a través de la ilustración, ¿no? Por ejemplo, que es algo que vemos en este género, ¿no? De alguna manera. Y podríamos empezar con las bases de dónde viene este género del hentai y por qué es tan popular hoy en día. No sé si ustedes tengan algo que agregar sobre esto, si hayan investigado algo al respecto. Sí, pues obviamente hay una tradición japonesa importante respecto al erotismo que vale la pena recordar. El tipo de pinturas ukiyo-e son un tipo de grabados como la ola famosa y dentro de esos grabados pues hay representación de varias escenas que igual la más famosa pues, es la de los pulpos, ¿no? Sí, Entonces, la imagen que tenemos ahí en el... Bueno, no sé si se alcanza a ver muy bien porque ahí puse también a Nayami... No, ¿cómo se llama este personaje de Evangelion? Bueno, no sé si se acá alcanza... anda mi rey. No es Anayami, la que está ahí en la imagen, en pantalla, pero no sé si ustedes vean que ahí hay una mujer con tentáculos. Esta es una imagen de hace... Estamos hablando de 1900 aproximadamente o 1800. No me acuerdo bien qué periodo es, pero podemos ver como una imagen erótica japonesa, de tradicional japonesa, con tentáculos. Que esta obra en específico se llama El sueño de la mujer del pescador. Que es un poco lo que nos dices, ¿no? Sí, es pues justo esa línea la puedes seguir hasta pues, los animes. Mm, o sea, estéticamente hay cierta conexión, o sea, a pesar de que son nuevos productos, pues sí, sí se ve en la tradición, que hay una continuidad en algunos rasgos, sobre todo, bueno, en los temas, obviamente. Entonces, pues sí, el tema es el mismo. Eh, no sé qué más agregar. Ok, Art, tú me dijiste que habías investigado un poco sobre este tema. ¿Cómo, qué sabes, no? De dónde viene esta tradición como erótica en la ilustración en Japón. Buenas, Leo. Bienvenido.
Bienvenido también, Luis Gon. Por ignorado. Sí, me acaba de ignorar completamente Art. ¿Qué? No. No, es que se había cortado. No, es que se había cortado Sí, la, sí, sí. la esa. ¿Ah, sí? Ah, sí. Bueno, pues fíjate que, siguiendo lo que estaba mencionando del gordo, lo que me parece interesante con respecto, por ejemplo, a los tentáculos, es que en sí se relaciona mucho a cómo la sexualidad, pues, siempre ha estado presente, ¿no? Desde los inicios de la humanidad, con pinturas, ahora sí que pinturas rupestres representando personas teniendo sexo. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, ya que, por ejemplo, el tema de los tentáculos fue más que nada acerca de la prohibición que se dio luego de que parte de la cultura occidental de que el sexo era un tema tabú, se fue ahora sí que escondiendo de la cultura japonesa originalmente, así que para esquivar ciertas cuestiones de censura se utilizaron estas técnicas, ¿no? Para seguir presentes esos fetiches sexuales, pero evadiendo, ¿no? Un poco esas cuestiones. Sí, o sea, no por de pulpos nace como una respuesta o como... O sea, nace con la intención de evitar el tabú, ¿no? Que había respecto a la... o la censura que había respecto a la sexualidad, ¿no? Y es bueno, habíamos visto también en un video que me mandó Art que Japón se enfrenta a la censura de la sexualidad a través de un encuentro con Occidente, ¿no? O sea, ellos heredan nuestros tabús hacia la sexualidad. No sé si alguno de ustedes sepa algo más sobre esto. Claro, aquí quisiera acentuar dos cosas, Joey. Primero que nada, pues decir algo relacionado con lo que mencionaba Art. Creo que el tabú dentro del mundo oriental es muy grande. O sea, los japoneses son seres muy reservados, son personas muy reservadas, que a veces son como este estereotipo, ¿no? De la persona que sigue las reglas y es súper callado y solo sabe cumplir la ley, ¿no? Y de pronto ver esta clase de cosas como que sale completamente de lo que estamos acostumbrados o de lo que esperaríamos con los japoneses, ¿no? Con la cultura japonesa. En este sentido, igual lo que mencionabas de antecedentes históricos, yo encontraba que decía que no se tiene una fecha como bien establecida de cuándo surge el hentai, pero que existen ilustraciones con esta temática desde la época feudal japonesa. O estás hablando desde hace mucho, mucho tiempo, lo cual pues genera como esta dualidad, ¿no? De decir, por un lado son personas súper calladas, súper reservadas, súper tranquilas, pero por dentro son unos cochinotes, ¿no? Entonces, está interesante, ¿no? Pensar en este tema. Actualmente, pues ha avanzado muchísimo el tema del hentai. Vemos que precisamente ha sido muy adoptado por la cultura y ahora hay miles y miles, bueno, no digo, no seres y miles, ¿no? Pero hay muchísimas producciones eh, respaldadas por grandes casas productoras de animación sobre hentai, ¿sabes? Sí, Eso habla Es que Julio dice por experiencia, por eso habla de miles. sí, claro. completamente, 100%. No, pero o sea, un poco antes de que pasemos a esto de lo inmensa que es la industria del hentai hoy en día, creo que podríamos justo hacer como hincapié en que la sexualidad nos ha acompañado desde que existe la humanidad, ¿no? Y entonces podemos encontrarla en muchas obras desde muy, muy viejas, ¿no? O sea, está tanto... Pues está en lo prehistórico también, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que mencionas como estas imágenes medievales japonesas que tenían ilustraciones eróticas, pues eso también la podemos encontrar, ese tipo de ilustraciones, incluso en la medieval de Occidente, ¿no? Yo no sé hasta qué punto podríamos Sí, o sea, hablar. ni siquiera te vayas como ejemplos muy extremos, ¿no? Las mismas obras, las esculturas esculturas griegas que representaban claro. estos cuerpos perfectos y muchas veces no de las proporciones que no serían reales, vamos. Pero cuidadito comparando al griego mamey, todo precioso, con un pulpo, ¿no? O sea, cuidado, ¿no? Creo que son Sí, conceptos sí, o sea, el pulpo distintos. ya es algo bien extraño, ¿no? O sea... Sí. A ver, no Tal sé. vez para Art no, pero
O sea, no sé El si... público general, pues. A ver, el gordo taco estuvo en Japón y él vivió muchas cosas de estas como de primera mano. A mí me gustaría saber su opinión sobre esto y que Convivió venga con y me pulpos. diga, no, ustedes están siendo completamente occidentales y no están viendo lo natural que es esto, ¿no? O sea, lo común que puede ser esto en la sociedad japonesa. O sea, quiero que venga el gordo y me explique, que me diga, están mal, chavos. Así quiero que Con diga. música de Naruto de fondo diciendo, ahí les va, perros. Ajá, o sea, ¿cómo? Pues, Ajá, vas. para Él es el más empezar, perrón de... para empezar, creo que hay un tema de identidad respecto al mar. O sea, si lo piensan, eh, el tentáculo y, de hecho, la pintura, pues como famosa es el sueño de la mujer del pescador. Entonces, pues sí, o sea, no es solamente que no sea occidental, sino que eh, hay un aspecto de identidad diferente. ¿Por qué? Por una situación geográfica, por una situación pues, que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, Ajá. esa es una. La otra es, pues que debemos entender que Japón estuvo cerrado mucho tiempo. O sea, estuvo, pues sí, fuera de, pues, a pesar de que sí había ciertos intercambios, pues como de alguna forma se quiso mantener apartado. Entonces, yo explicaría así la, la razón Extrañeza. por la cual Ah, la moral religiosa cristiana no impacta de la misma forma, ¿no? claro. Entonces, Claro, yo creo que sí se explica de esa forma, ¿no? Y otro ejemplo son que también durante muchos años en Japón la homosexualidad era pues similar a los griegos también, como algo positivo, ¿no? Incluso algo que se deseaba como socialmente. Y también hay ilustraciones al respecto que también de la misma forma que trazamos como esa continuidad con los pulpos, pues también hay yaoi, que es hentai homosexual, o yuri, y siguiendo como pues una tradición, como ya decía. claro. Sí, o sea, pero también recordar que la manera en la que impactó esta moral cristiana tampoco impactó de la... O sea, hablamos como de la moral cristiana como algo que permeó también en el mundo occidental, pero podemos encontrar justo dentro de la moral cristiana, de esa medieval cristiano, ejemplos de erotismo también, ¿no? O sea, nada se escapaba tampoco a esto. Yo creo que también tenemos como una visión de que esa moral cristiana fue totalizadora o acabó con todo, ¿no? En cierto momento, cuando lo cierto es que en gran parte del tiempo hubo cierta libertad, ¿no? O sea, no siempre estuvo la Inquisición. Y el erotismo, Claro. y el erotismo siempre ha convivido, ¿no? Con nosotros, de alguna manera. Entonces, bueno, ahora me llama mucho la atención esto que dices porque es algo que había pensado, ¿no? Sobre cómo en Japón impacta el hecho del mar, ¿no? Es sumamente curioso porque justo no me imagino esa representación en otra cultura. O sea, el no por de pulpos es algo muy específicamente japonés, ¿no? De alguna manera. Porque están rodeados, ¿no? Sí, Son güey, una isla. no va a pasar en Tabasco, güey. O sea, vas a ver eso, un hentai en Tabasco. Sácate los pulpos. No va a pasar eso, güey. Entonces, creo que, en efecto, o sea, depende mucho de la cultura, ¿no? Depende mucho de los antecedentes, incluso, y qué tanto pesan ciertas cosas, ¿no? O sea, no sé, no veo este tipo de creaciones en una cultura rusa, por ejemplo, ¿no? Pero sí en los japoneses. Son muy curiosos, güey. Muy Pero, curiosos. pero, o sea, lo que me estaba diciendo, o sea, gordo, otaku, ¿tú consideras que parte de este tabú, por ejemplo, la homosexualidad en Japón, en épocas más modernas, viene de Occidente entonces? Bueno, no sé, o sea, como que siempre ha habido fuerzas represoras en la historia de Japón, independientemente de Occidente, ¿no? Claro. Sin embargo,
como modernamente se entiende ahora, sí se explica a través de, pues, lo que se llama en Japón la restauración Meiji, Ajá. que fue empezar a adoptar cánones este, occidentales, ¿no? Y muchas veces lo que se hizo fue que a partir de cierta cosa que existía antes, eh, pues como el sumo, se dice, no, pues el sumo a partir de ahora se vuelve religioso y siempre lo ha sido, ¿no? Entonces como que se inventan tradiciones nuevas. Claro. Entonces, pues yo creo que sí, no sé, tampoco soy un experto en la historia de la sexualidad en Japón. Pero, eh, pues sí creo que... Bueno, ya se me fue el hilo. Disculpa. Ok, perfecto. Contestaste bastante bien mi pregunta, pero a ver, antes de continuar, aquí dicen en los comentarios, entonces si me laten los tentáculos, solo no encajo en el estándar católico occidental. Pues creo No, que probablemente tendrías que estar en prisión, ¿no? No es cierto. no, o sea, pero, o sea, creo que de entrada ni siquiera, o sea, a mí se me hace completamente extraño en mi propia cultura como hablar de este tipo de no por de tentáculos, ¿saben? O sea, yo creo que dentro de la cosmovisión católica ni siquiera lo pensaban. O sea, no hay ni siquiera un tabú sobre eso porque ni siquiera está Ni siquiera pensaban en eso. exacto. Ni siquiera creían que alguien podría hacer eso. No puedo creer que haya alguien tan degenerado por ahí, ¿no? Ajá, exacto. Pero aquí algo me parece bien interesante, o sea, mencionaba aquí Marcos el tema de que ha formado parte de la historia, ¿no? Y siempre ha estado presente en la cultura japonesa. Y creo que lo que vemos ahora como resultado solo es una evolución de lo mismo. Nos parece extraño a algunos de los occidentales, ¿no? Pero en sí, creo que lo que vemos tan solo es eso, una evolución de algo que ya existía, algo que ya estaba ahí, que forma parte de su día a día, o al menos de sus oscuros secretos, que ya estaba ahí, ¿sabes? Entonces, sí, es raro para el occidental promedio, ¿no? Pero de una u otra manera está ahí. Entonces, y aquí solo quiero hacer un pequeño comentario respecto a que en el mundo actual japonés tanto ha evolucionado este tema de la sexualidad y su aceptación y su capacidad comercial, que ahora lo vemos en, como te digo, en producciones grandes y demás cosas, pero aquí lo que quiero decir es que no solamente existe el tema del hentai en este contexto, creo que también existe el ecchi, creo que así se pronuncia, Ajá. es tal cual más erotismo, o sea, es un erotismo más profundo, no solamente es cuestión de pulpos y demás, sino que va más allá. Entonces, Es como más soft en el sentido de que te muestran menos, supongo, pero por eso es menos no por, pero más erótico, ¿no? tal cual ecchi se traduce literal como erótico o lascivo, ¿sabes? Entonces, estos son escenas un poco más gráficas, más sugerentes en este sentido, en cuanto a las personajes femeninas y demás. Entonces, eso es lo que tengo entendido respecto a esto, ¿sabes? Entonces, ves que la variedad de este mundo no solamente es el hentai, no solamente son tentáculos, sino que sus creaciones, sus obras eróticas van mucho más allá, ¿sabes? Sí, Entonces, sí, de y todo hecho ha estado dentro de su tenía, cultura, siempre. yo tenía aquí anotado entre mis cosas en que iba a hablar para este podcast, que justo el hentai es un género tan enorme en Japón y bueno, ahora en el mundo, que no es que podamos encontrar solo un tipo específico de hentai, ¿no? Que va a ser siempre repetitivo, sino que vamos a encontrar una increíble cantidad de temáticas y obras que están dentro de este género. Entonces, nos podemos encontrar de lo más puerco, ¿no? Hasta cosas, como dices, más eróticas, pero también podemos encontrar tramas que tienen sexo, sí, pero que dentro de... No son el centro, ¿no? No son el centro de la historia. Exacto, ajá, que tienen una historia muy compleja alrededor, pero que de alguna manera son parte del género hentai. Ahora, esto me lleva a otro de los elementos que teníamos aquí. Hay que seguir hablando un poco sobre esto de las temáticas y todo eso, pero uno de los temas que también quería tratar era sobre cómo llegó las publicaciones de hentai a Occidente, ¿no? Ya hablamos de cómo el tabú, ¿no? Occidental terminó permeando en Japón y ahora resulta que Japón nos exporta el hentai, ¿no? A Occidente. Y yo había visto en un video
que durante mediados de los años 90 es cuando empiezan las exportaciones a Estados Unidos de estos materiales. Y lo curioso es que justo empezaron como pasando de mano en mano, ¿no? Hasta que se convirtió en un mercado gigantesco en Estados Unidos, ¿no? Y entonces ahora, bueno, en ese momento empezaron a haber grandes distribuciones de las primeras series animadas de hentai durante los años 90. No sé Qué qué. rápido, ¿no? O sea, qué rápido vimos ese cambio. O sea, recién comenzaron en esa época y ahora en sí, o sea, no sé si sea solo esta experiencia aislada, pero la mayoría de las personas que yo conozco, con las que he hablado, diciéndoles, oye, yo veo anime, me gustan los monos chinos y no bañarme regularmente. La mayoría de las personas que me escuchan decir eso me dicen como de, ok, y que tus animes son de monas chinas que gimen y tienen tentáculos, ¿no? Que pasan cosas raras con tentáculos, ¿no? Entonces, quieras o no, este concepto ha evolucionado tanto que está presente en la mente de mucha gente. O sea, conocen el género anime, mucha gente lo conoce por esta clase de obras. Ese grado ha llegado la popularidad de este mundo. Sí, y aparte. Sí, incluso. Vas. Sí, tú. No, nada más, Bueno, creo que ya lo decían de alguna forma, pero está presente en el ecchi, por ejemplo, está presente como elemento de obras, pues ahora sí que como fanservice, ¿no? O sea, de obras que son shonen o de obras que son, pues de otra temática no hentai, pues también como que lo usan como, pues no sé, como algo atractivo, como gancho. Muchas veces se usa así, ¿no? Como cierto gancho para jalar pues banda, ¿no? Porque pues es muy atractivo eso. Sí, de hecho, bueno, uno de los grandes temas que quería discutir en este podcast y que creo que debería tomarnos algo de tiempo es lo cercano que está el hentai como género de lo que conocemos como fanservice en el anime. Y bueno, pienso justamente en un anime llamado Food Wars que, bueno, o sea, yo vi el primer capítulo y yo dije, ¿qué demonios estoy viendo? O sea, hay tanto fanservice en ese maldito anime que no sé, yo me sentí muy avergonzado, no es, ¿sabes? Pero no es del género como tal hentai, ¿no? O sea, sino que es otro, pero Ajá. tiene lo que comentas, o sea, el fanservice. No hay una Sí. demostración de la sexualidad explícitamente, pero sí hay una excesiva muestra de sexo no explícito de alguna manera, Sí, ¿no? no, bueno, desnudez, ¿no? Para empezar. Desnudez. O sea, Y por otra parte, el hecho de que los protagonistas cuando prueban un plato de comida, se llenan de foodgasmos, ¿no? No, ¿cómo se pronuncia? sí, son como orgasmos. Orgasmos de comida, ¿no? De que están comiendo y explota todo así. Y bueno, obviamente No, esto también es... fíjate que esa es una de las otras cuestiones que tiene, por ejemplo, este tipo de... Bueno, el anime básicamente, la animación en general, que es la explotación de los recursos de la animación a la hora de exagerar las reacciones, ¿no? Sí. Ajá. En este caso, pues este contexto sexual lo utilizan como de alguna manera comedia, ¿no? O sea, es tan absurdo que estén teniendo orgasmos al comer, que obviamente no es algo serio, sino que lo demuestra como parte de una gran comedia, ¿no? El hecho de que sea excesivamente expresivo, ¿no? Como dices. Creo que va más allá, ¿sabes? O sea, vi un meme el otro día que precisamente hablaba un poco de esto, no sé si es cierto, me imagino que los consumidores regulares, perdón, de hentai, podrán confirmarlo, pero básicamente esta persona en este meme decía que a veces justifican a veces el humor o el tema del erotismo es el justificante para una historia, porque es lo que vende, ¿sabes? Entonces, si tú quieres contar la historia de tu personaje y quieres que el mundo lo conozca, a veces tienes que rellenar esos espacios con cosas llamativas. ¿Y qué hay más llamativo que el erotismo, ¿no? ¿Qué hay más llamativo que esta clase de cosas? Así que igual y hay una gran historia, pero la tienen que disfrazar y maquillar con estos elementos para poder llamar la atención dentro de este gran mercado O sea, que les digo que es para vender, ¿no?
el mercado de la Sí, animación japonesa sí, es enorme. Entonces, sí. siempre estás compitiendo contra muchos escritores, dibujantes, animadores y demás. ¿Qué hace diferente a tu historia? ¿Sabes? Entonces, es lo que creo que pasa. Bueno, Sí, de hecho, como aquí nos Game of dice Thrones, ¿no? un comentario de Seiko07. Es un shonen ecchi. Claro, es el marketing, ya que tiene que traer gente, ¿no? O sea, la sexualidad en estos animes, lo ecchi o lo hentai se utiliza para atraer, ¿no? Al público de alguna manera. Que bueno, por eso lo conocemos como fanservice, ¿no? Ahora sí, perdón. ¿Qué ibas a decir, gordo? Gordo No, taco. no, no, como Game of Thrones, que también pues, está la historia épica y los putazos y así y todo. y la Pero pues también política, ¿no? están los desnudos. Pero, o sea, Ujú. a, Son- a se- mí, a mí me es sorprende. similar, es similar. Es similar, pero a mí me sorprende la enorme cantidad de esto, o sea, de erotismo de alguna manera que podemos encontrar en todo tipo de animes. Y como ejemplo, ahorita así a bote pronto me acuerdo de Naruto. Naruto tiene escenas o Mm. personajes que están destinados a ser como sensuales, ¿no? En sí, por ejemplo, Tsunade, ¿no? Pues de hecho, el propio Naruto con su jutsu Sí, sexy. sí, sí. Ah, Ajá. exacto. Y Sí, de sí, hecho sí. hay una cuestión sobre la figura del pervertido, ¿no? En una gran mayoría de animes que se ve como algo cómico, que es, por ejemplo, Naruto, el personaje este de Jiraiya. Jiraiya, ¿no? O Ebisu. Ajá. Pero Sí. aquí solamente un detalle, que no sé si te diste cuenta, pero a partir de cierto punto de la historia, dejaron de utilizar estos recursos constantemente, Sí. ¿sabes? No sé si ha sido que ganaron tanta popularidad que ya no los necesitaban, o si tal vez llegó demasiado público infantil y no querían mostrar eso. No sé cuál ha sido la causa, pero dejaron de utilizar tanto estos recursos. Bueno, Eso mismo voy, o sea, es algo je- que vende. al jefe final, ahora sí que con la última batalla que tienen ahí en Naruto, la vence Naruto con el jutsu sexy, ¿no? Gran pelea. Entonces, sí, o sea, claro, o sea, dejaron de utilizarlo quizá por el público al que estaba dirigido, que bueno, aquí, bueno, me acordé de algo, pero ya iremos más adelante a eso. Y, pero me llama mucho la atención, por ejemplo, está esta serie de Naruto que son como chibis, o sea, como muñequitos más Mm, tiernitos. Y son Naruto puro, SD, ¿no? ajá, y son puros personajes, son puros Sí, sí, sí. situaciones como de broma. Y hay un capítulo entero dedicado a que están los ninjas que no son pervertidos y los ninjas que son pervertidos, que son pues el Jiraiya, el Naruto y otros, ¿no? Y quieren ver a las ninjas que se están bañando, ¿no? En el baño. De esos baños grupales que hay en Japón, ¿no? Como aguas Es que termales. justamente eso, Jody, el tema de que el nombre hentai, esa palabra traducida significa pervertido. Pero, Sí, sí, Dependiendo sí. del contexto, puede significar transformación, pero en este contexto también aceptado y también conocido, significa pervertido. Entonces, aquí le comenta básicamente Luis, o Luis, comenta algo muy interesante. Dice, yo creo que el erotismo en el entretenimiento japonés es dado por cumplir la satisfacción humana básica y porque su sociedad es muy estricta. Y estoy totalmente de acuerdo, ¿sabes? Tú eres estricto, ¿no? Perdóname, la sociedad es estricta contigo, tú tienes que ser reservado, callado, pero como te digo, en tu cabeza están sucediendo muchas cosas. Entonces, me imagino que es su forma de plasmar eso, ¿no? O de compartir esos deseos con otras personas. Eh, no sé, a veces el más callado puede ser el más cochinote. Sí, en el caso de Sí, fíjate Japón. sí, Perdón. fíjate que eso es como contradictorio al mismo tiempo porque yo creo que tiene más que nada que ver a veces con la información que se le da. Por ejemplo, si a un niño tú le dices, o sea, si no lo privas de que conozca las cosas, de que conozca la información, de que explore, eh, pues vas a ver de qué se trata y no lo va a ver con tanto morbo. En cambio, alguien que le ocultas las cosas y que se lo tratas con tabú, como prohibido, y no le das una propia iniciación o acercamiento a ese tipo de temas. Sí, sobre eso me parece curioso que sí haya una diferencia incluso en lo que, pues en la formación de personas, ¿no? De valores que se le muestran a los niños. Y yo estaba pensando que, bueno, ustedes me dirán quién era, pero en Dragon Ball también había como un viejo, ¿no? Que Sí, sí. espiaba Al maestro a, Roshi.
Ajá, exacto, ¿no? Y entonces se salía como el típico chiste de que le sangra la nariz, ¿no? O sea, como Sí. que ese tópico de que le sangre la nariz y relacionado con lo erótico y todo eso. O sea, yo creo, yo creo que también es como pues es problemático, ¿no? Porque por un lado dices, no, pues está medio, pues mal que le Raro. muestren esto a los niños. Sin embargo, sí debes de verlo como, pues que culturalmente sí hay diferencias en qué se considera para niños y qué no, ¿no? Ajá, sí, porque, por ejemplo, en Dragon Ball, o sea, pues tú puedes decir, ok, ¿por qué lo muestran a los niños? Pero, o sea, yo no creo que Dragon Ball sea para niños realmente, porque luego me muestran, por ejemplo, a Piccolo que muchas veces le cortaban el brazo o toda la sangre que se derramaban en las peleas. Yo realmente no creo que Dragon Ball sea para niños. Igual como el caso de los videojuegos de GTA, que pues, muchos probablemente los jugamos en la infancia, pero sabíamos que no estaban hechos para un público infantil y sin embargo, pues muchos jóvenes Claro. adolescentes los jugaban. Claro, igual y suena algo loco, no sé, algo fumado, pero no creen, o sea, tal vez tenga un antecedente diferente y tal vez habrá quien nos corrija, pero no creen que el hecho de que este concepto de que sangren de la nariz, ¿no? No solamente es Naruto, pasa en otros animes, o que les empieza a salir agua, ¿no? O sangre, o lo que quieras. Este concepto no creen que estas... vaya, Y se impulsan por eso. ¿Cuándo te pasa eso? ¿Cuándo te sale sangre por la nariz, no? Tuviste que haber hecho algo muy malo para que eso te pase, ¿no? Entonces, en este No, pues sentido, es que es me imagino que es una precisamente muestra, ¿no? O sea, ajá. viste algo que está mal, ¿no? Que está mal visto. Viste algo que igual y te gustó, pero te sientes mal por lo que estás viendo, ¿no? Entonces, ¿es tu manera de sufrir o ser castigado? No lo sé. Según yo, sí Pues, es algo que pasa. O sea, a algunas personas les pasa que cuando se excitan tienen hemorragias nasales. Y Eh, salen volando por Bueno, causa de eso. eso no, Le eso pon- no. Pero sé que sí es algo que pasa. Es algo fisiológico que sí llega a pasar. ok, interesante. Pero obviamente exagerado, ¿no? O sea, no a todos les pasa. No. O sea, no todos. No. Pero en este No todos caso, salen volando. el chiste es como hacerlo evidente, ¿no? Hacer evidente la excitación que tienen estos personajes, ¿no? Sí. Bueno, de Dragon Ball, mm, yo pensaría que la primera serie, no Dragon Ball Z, sino el Dragon Ball nada más, pues sí es como más de morrillos, ¿no? Pero Aquí, aquí nos dice de Psycho 07 que es para jóvenes, porque el mismo género lo dice, ¿no? Es Ujú. shonen. el shonen. Eh, Bueno, pues sí. pues Nadie sí. respeta esas cosas, güey. Nadie respeta esas cosas, güey. Nadie respeta eso. Es que es cierto, ¿O güey. por O sea, qué, o por qué ¿sabes? crees que hay muchos niños jugando Call of Duty e insultándote por los micrófonos? Claro, pero ahora piensa en eso, o sea, el japonés crece con eso, o sea, crece con ese contexto. Si tú vas a Japón o si ves alguna fotografía de Japón, las grandes ciudades, puedes ver que hay estos Pokémon. espectaculares, estos anuncios exteriores, ¿no? Mostrando siempre cosas de este tipo de cosas. Y más aún si hay plazas o zonas específicas donde se venden estas temáticas, es algo con lo que siempre se crece, ¿no? Porque forma parte, como decimos, de la cultura japonesa, ya está ahí siempre, ¿no? Entonces, me imagino, bueno, no me imagino, debe ser casi un hecho que por eso vende tanto, porque ya forma parte de la cultura, ya es algo que se consume naturalmente. Y de hecho aquí un detalle, no sé si lo sepan, probablemente sí, porque fue un dato que se viralizó mucho hace poco y que se viraliza de hecho cada año, porque casi cada año está pasando. En uno de los sitios web de contenido para adultos, más que grande, se hace este rank de el contenido más consumido. Y justamente el año pasado volvió a salir que el hentai es el contenido más consumido, ¿sabes? Junto con Fortnite, no entiendo por qué, pero junto con Fortnite. Y es interesante, ¿no? Porque Yo sí son yo sí temas... creo por qué. No, Es obviamente. como lo que pasaba es como lo que pasaba con Minecraft, que igual tenía videos de eso, ¿no? Y dices, ¿por qué hiciste eso, güey? Ya estás muy mal, güey. ¿Qué estás haciendo? Pero mira, ese no es el punto, ¿no? O sea, aquí lo interesante es cómo es posible que esto ya se haya sumergido tanto en la mente de las personas, ¿no? Y que la gente quiera ver esto. O sea, igual y no lo dicen, pero ahí está. El poder del anime, de hecho lo hablaba hace poco con un amigo, o sea, Pues el yo creo que no anime, les quedó de yo creo que no no, les quedó de otra no sé. porque por ejemplo, igual Pokémon ya se convirtió en un icono de Japón e incluso ya los habían aceptado como mascotas oficiales en varios eventos que tienen y
y pues eso, o sea, ya no son, ahora sí que como... Es como si incluyéramos al Chavo del Ocho en un programa del gobierno, ¿no? O sea, son figuras que ya son representativas no solo a nivel nacional, sino también internacionalmente. Claro. Pero aquí les va un un planteamiento, disculpen, simplemente para decirles, les digo, hablaba con un amigo del tema de que, no sé, grandes productoras de animación o de series o lo que quieras se tardan años grabando un capítulo de alguna serie, consiguiendo actores y demás, pagando por efectos especiales, y la gente se impacta muchísimo, ¿no? Y hablaba con un amigo que decía, es que yo no conocía el anime, y cuando empecé a ver el anime dije, wow, ¿de qué me estaba perdiendo, no? En mi opinión, es el gran potencial que tiene el anime, y en este caso el hentai, de mostrar cosas que normalmente no verías, cosas que normalmente no conocerías, ¿sabes? Entonces, no sé qué opinen de esto, del tema del potencial del anime y el potencial del hentai en este sentido. Sí, sobre eso, de hecho, uno de los puntos que venía, que quería traerles para que discutiéramos, y ya más o menos lo dijo Jules Zero, es que el hentai no es simplemente un reemplazo de el sexo real y un reemplazo de que no se pueda grabar, ¿no? O sea, la gente no ve hentai como diciendo, no, pues no quiero ver porno real, y sino que a pesar, o sea, es como si fuera bueno en sí mismo, o como si tuviera cualidades en sí mismas, que lo hicieran atractivo, ¿no? Y respondiendo a Jules Zero, pues yo creo que sí, efectivamente, el hecho de que sea animado es pues, un potencial para mostrar cosas que no se pueden tan fáciles, ¿no? Entonces, pues las tramas suelen ser fantasías pues interesantes, ¿no? O sea, siempre son o Sí, fetiches o sea, o... usualmente son fantasías, pero, por ejemplo, uno que vi haciendo la investigación Ajá, respecto a sí, esto no, sí. ayer. Yo también ayer en la noche hice una investigación. No. Sí, sí, sí. No, era uno, no me acuerdo del nombre, pero se supone que había un vato, ahora sí que pues alguien poco agraciado, ¿no? Que era molestado por 3 chicas que lo habían descubierto, le habían tomado una foto, pues haciendo cosas indebidas, ¿no? Entonces lo estaban extorsionando y el chico ya estaba harto de todo eso. Entonces lo que hace es que Ese güey ahí comiendo. en un momento, Lavándose los dientes. lo que hace en un momento es que cuando están en una reunión y las chicas están teniendo un libro de hechizos e hipnotismo, pero ellas no creen que funcione, así que le piden a este vato que las hipnotice. Y este güey, nada perdido, lo hace y pues obviamente las obliga a ser sus esclavas, ¿no? A hacer cualquier tipo de fantasía que él tenga. La cosa es que luego se voltea y se vuelve muy perverso, se vuelve un juego de manipulaciones en donde estas chicas quieren quedar embarazadas para arruinar la vida del vato. Y Chingados, Japón. está muy loco. Está muy loco porque no sé, deberían verlo. No, yo no lo voy a ver, pero Muchas gracias. muchas gracias por el resumen. Gracias. Bueno, ¿Saben también, hablando como de esas fantasías, o sea, también el género de harem, ¿no? Como la típica fantasía de querer tener pues, como 10 personas a tu disposición. Y, No lo veo. ajá, y pues lo que decía, ¿no? O sea, en el no por, pues sí puedes tener como pues, este video de un gangbang o algo así, ¿no? Sin embargo, es como si la estética del anime le añadiera algo que el otro no tiene, ¿no? O sea, no... Claro, completamente. De hecho, Juan lo dice, o sea, Juan Cruz comenta, dice, ¿no será que será más creativo que el no por real, por eso gana en encuestas? Creo que es cierto, o sea, lo mencionaba aquí el gordo Taku, mencionaba este tema de pues, este nivel y esta capacidad de variantes, ¿no? O sea, es cierto, o sea, el no por regular te puede ofrecer ciertas cosas, en sí el ser humano te puede ofrecer ciertas cosas, y un dibujo, una animación, el límite es tu imaginación, ¿no? Y el límite es tu degenere, ¿no? Entonces,
qué eres capaz de hacer con tu cabeza y con esa capacidad de dibujar, ¿no? Y es eso lo que les comentaba, o sea, no estar limitado por capacidades físicas o demás. Animación puede hacer desde que Goku lance un Kamehameha hasta que un pulpo haga muchas cosas, ¿no? Entonces, es interesante ver eso. Menos nadar. A ver, Sí, de hecho tengo un ejemplo muy rápido de lo que dice Jules Zero. ajá. Pues en unos videos hentai, no en todos pasa, pero en algunos, hacen como un rayo X, güey. Así, está tal cual el sexo ocurriendo. Y hay como un corte Ah, transversal, ya, sí. un perfil como Sí, que sí. se ve, y se ve Sí. como por A lo- adentro, ¿no? Cómo está Sí, sucediendo a la lo que estás diciendo. penetración. Sí, cómo está sucediendo. ¿Qué? Entonces, pues, o sea, pues eso no, en el porno pues, tradicional, pues hasta ahora no se puede, ¿no? O no sé. Con CGI. Hace rato veía el podcast de La vida me da acidez del señor Santo. Y bueno, tiene un podcast relacionado con el no por. Y entonces en ese él habla sobre cómo el problema, él dice, ¿no? Él dice, estas son sus palabras, el problema no es el no por en sí mismo, sino no distinguir entre la ficción y la realidad, ¿no? Y creo que igual, y por eso es llamativo el hentai en este sentido, en el cual se puede delimitar bien esa barrera, ¿no? Y pueden ocurrir cosas Claro, que son güey. completamente fantásticas, ¿no? O sea, Imagínate ir a los mariscos y ver ahí los pulpos y empezar así, ay, no manches, no, güey, ahora sí. exacto. Detente, ¿no? En estos contextos sí se rompe completamente como el pacto de... O sea, hay un pacto de ficción necesariamente, pero las personas no se acercan a él pensando que las cosas así son en la vida real, ¿me explico? Ahora. En la mayoría de los casos. Ajá, en la mayoría de los casos. Ahora, me gustaría antes de continuar decirle hola a Carol Hu, muchas gracias por estar ahí viéndonos. A Draxler, muchas gracias. A Ra, muchas gracias, amigo. Y a los demás que nos están viendo, estamos aquí pendientes de sus comentarios. Ahora, yo quería hablar, ya estamos muy encaminados con esto, pero yo quería hablar un poco sobre la figura del pervertido en Japón. A mí me causa mucha extrañeza que sea una figura cómica, porque desde mi punto de vista occidental, a mí se me hace muy incómodo, por ejemplo, el Jiraiya ahí husmeando a las señoritas. Pues se me hace algo... Sí, es como viejo cochino, ¿no? Ajá, exacto. O sea, desde mi punto de vista, es Viejo como... sabroso. ¿Qué está haciendo, viejo cochino? ¿Por qué nadie se está quejando de esto, no? Y en cambio en el anime es como... ¡Ah, qué gracioso el pervertido! No sé, era algo que ya había comentado hace tiempo atrás con el Gordo Taku y me gustaría ver sus opiniones sobre esto también, ¿no? ¿Qué creen que representa esa figura ahí? ¿O por qué está ahí? ¿O por qué se ve de esta manera, no? ¿Por qué se ve de esa manera Pues cómica? yo creo que es lo que la gente querría hacer, pero no se atreve. O sea, lo que se quisiera mostrar, pero por temor o por ese sentimiento de prohibición o no ser mal visto como un pervertido ahora sí, pues es ese personaje, ¿no? Sí, claro. Bueno, eso fue todo. Ya, muchas gracias por tu comentario. Siguiente me tema. encantó. Ah, bueno. Bueno, siguiendo un poco sobre esto de que el anime se parece mucho al hentai y hay muchos elementos. Bueno, no sé si alguien quiera comentar algo sobre lo anterior. Me puede tener. En fin. Pues yo, o sea, también yo pensé que cuando ponías el viejo pervertido, yo pensé que hablabas también de, pues ahora sí que famosos otakus, ¿no? Otakus en el contexto pues, de Japón, ¿no? Como estos seres vírgenes. Que es curioso, ¿no? Como que entre menos sexo tienen, los hace más, pues no sé, perversos, ¿no? Oye, pero todo esto tiene un contexto, ¿sabes? Todo esto tiene un antecedente. O sea, el japonés, en este contexto real, es de las personas, de los seres humanos, que tienen una relación de pareja más grande, ¿sabes? No sé si es cierto, pero es algo que me comentaba un profesor en una clase. Me decía Ya que te iba a decir tus el fuentes, chavo. japonés-
Un continúa. profesor me lo dice. No, Pulimetro. No, no sé. Me comentaba, este profesor me lo dijo, o sea, no sé si es cierto, pero él decía que lo que pasa es que el japonés cuando quiere tener una relación, se espera hasta muy grande, ¿no? Bueno, no muy grande, pero a veces, no sé, 30 y tantos años, y que muchas veces no vive este tema del erotismo, no vive este tema de experimentar hasta ciertas edades, ¿sabes? Entonces esto me imagino que debe ser como un desfogue, ¿no? Como no puedo experimentar esto de esta manera porque el japonés está muy enfocado en el trabajo, en su cultura, en distintas cosas. Entonces se enfocan precisamente oye, bueno, no puedo hacer esto, pero tengo monos chinos y tentáculos, ¿no? Entonces tal vez sea esa razón por la que es tan popular, ¿no? Al menos en ese nivel cultural y por supuesto en Occidente donde nos encanta el degenere y cosas de otros lados y monitas que digan ¡Yi-chan! Entonces pues probablemente sea la razón, ¿no? Yo, sobre esto me recordaste un producto Una voz de cultural. Hulk. Mira, me sorprende la voz de Hulk porque él sabe cómo hacerlo, ¿no? Sí, él siempre está haciendo así sus voces, dice. Sí, A ver, sabes No esas sé de voces, qué hablas, ni ya le pusiste que sea hermanito. actor de voz, a ver. Esto que dices me recuerda un poco como la visión que tenemos desde Occidente de Japón, ¿no? Y pienso específicamente en la película de Babel, de Iñárritu. Y entonces a mí me llama mucho la atención que el eje principal sobre el que gira la historia de la chica de Japón es a través de un duelo que está representado a través de su sexualidad. Y entonces vemos a la protagonista pasar por un arco narrativo que expresa el deseo de que alguien la desee de esa manera, ¿no? Y siento que desde Occidente tendemos a ver mucho a los japoneses como personas que, o sea, sea esto un estereotipo o no, como una comunidad muy cerrada en estos aspectos, ¿no? Como personas muy conservadoras en tanto a lo que es la sexualidad. Sí. Pues sí. O sea, y no sé, porque, por ejemplo, cuando hablamos de estos temas como el hentai, pues nos enfrentamos a la visión esta visión de Japón, y podemos llegar a creer, ¿no? Que el hentai está ahí porque no hay la libertad de expresar, ¿no? La sexualidad de esta manera tan abierta, ¿no? Por ejemplo. Pues sí, o sea, tiene sentido, ¿sabes? Más que solamente la libertad, ¿no? Sino el hecho de que la persona, me imagino, de acuerdo a este contexto cultural, no se siente cómodo por lo que te decía. O sea, igual y no es cierto, igual y son otras razones, pero al menos en este sentido, si todos están enfocando en su trabajo, en su educación, en su capacidad, en mejorar, y demás, y tú te enfocas en otras cosas, ¿sabes? De acuerdo a este contexto cultural, es su manera de, no lo quiere mostrar al mundo, ¿no? Entonces, como te digo, puede ser una salida en este sentido. Ahora, Pero esto aquí puede que sea un algo que prejuicio comenta completamente, ¿no? Luis, exacto, güey, puede ser exactamente. O sea, no sé, güey, es como el estereotipo de que dicen que los latinos somos flojos 100%, güey. O sea, puede ser O muy, sensuales. muy, completamente, muy subjetivo, güey. Ah, Aquí me llama mucho la atención un comentario que dice Luis. Y dice, el viejo cochino es a propósito, lo odian allá también cuando es real, pero pero la exageración a lo que es un atrevido, como dicen. En eh, este sentido, pues sí, me imagino que es una manera de decir, ok, este compa está representando todas estas cosas que igual y la gente desea sí o no, al final de cuentas no es bien visto, ¿no? No está claro. Y por eso es una figura Sí. cómica, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver con que el problema de violencia sexual en Japón se vive de diferente manera que en Latinoamérica al menos, ¿no? O sea, yo pienso que ya no nos da tanta gracia ver a alguien acosando, o sea, como lo acosan estos viejitos, porque pues, por lo que pasa realmente, ¿no? O sea, cuando en Japón, pues es reducido, o sea, sí existe, pero es mucho menos que aquí, ¿no? Que en México, al menos. Sí, claro, o sea, el nivel de violencia nos fuerza a que nosotros tengamos una sensibilidad distinta ante estos temas, ¿no? Bueno, ahora voy a cambiar un poco el tema porque estábamos hablando un poco de cómo se parecía el anime al hentai, cómo hay fanservice en todo el anime, y una de las cosas interesantes
del hentai es que gran parte de los dibujantes que trabajan en animes convencionales hacen hentai al mismo tiempo, o trabajaron antes, o se mudan de la animación normal a la animación erótica. Y entonces tenemos el caso, por ejemplo, de Ghost in the Shell, Doctor Stone o Hellsing, que son obras que están hechas por mangakas que estuvieron mudándose de un género al otro. O Mazinger Z. Mazinger Z, o por ejemplo también está High School of O Death. Pocoyo, por ejemplo. Un poco No yo es cierto. también. No, también. A mí no me sorprendería, por ejemplo, que Food No Wars te voy- también tuviera un mangaka metido en el hentai, porque, por ejemplo, en High School of Death, pues se explota muchísima, ¿no? El Esa fanservice. que comentas, Jody, esa que comentas High School, es la donde canta, ¿no? Donde se suben a las mesas y juegan básquetbol, ¿no? No. Sí, pero con zombies. Ok, tiene sentido. Bueno, pero hay una escena, por ejemplo, así absurdísima de esa serie, en el que disparan una bala y la bala pasa a través de los senos de una de las protagonistas, que pues tienen que ser enormes porque es un anime, y entonces así, los senos hacen como una pirueta para que la bala pueda pasar a través de ellos sin que Ah, ellas ya sé haga de cuál daño. estás hablando. Eh, Ya, y, ya sé de cuál estás hablando. Sí, sí, sí. y eso es una constante gigantesca en esa serie, por ejemplo. Yo antes no sabía que el mangaka también se dedicaba a hacer hentai. Y ahora me suena perfecto, ¿no? El hecho de que esté Sí. emparentado este tipo específico de fanservice con un mangaka que se dedica a esto, ¿no? Y Sí. aparte de eso, también hay un problema. Bueno, hay como una cuestión de género. O sea, aparte de personas que se cambian bueno, de anime normal a hentai, etcétera, hay muchas mujeres que dibujantes o pues sí, o sea, como de pues en toda la industria, sobre todo de las que hacen más trabajo manual, que pues, lo ven como un bueno, como pues, como la manera de vivir dignamente, ¿no? O sea, gana muy bien, especialmente porque pues no todos quieren dibujar eso, ¿no? Entonces, me acuerdo que respecto a hentais que causaron mucha polémica, muchas mujeres decían, si se prohíben, pues nosotros nos va a ir mal económicamente, ¿no? Entonces es como un O sea, problema ahí de qué hacemos, ¿no? Como o sea, porque de defendemos... todas formas los estudios siguen siendo una fuente de empleo, ¿no? Para esas personas. O sea, aunque Sí, por produzcan eso. eso. Y Ujú. no te tienes que ir tan lejos, o sea, he hablado, por ejemplo, con muchos dibujantes, de estos que hacen su propia arte, que dibujan y demás, que ilustran, Pero tienen y que normalmente hacer te dicen, NSW, ¿no? Para claro, poder, y normalmente te dicen esto, o ujú. sea, por ejemplo, yo llego diciendo, oigan, te ofrezco pose 1, $4, pose 2, $3, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y tienen sus cuotas, sus Ujú. comisiones. Y de pronto llega alguien y les dice, ok, no me interesa nada de lo que me estás ofreciendo, pero quiero que me dibujes furros, ¿no? Y quiero que me dibujes monas chinas encueradas, ¿no? Y esto es lo que sí, y te lo voy a pagar bien. Entonces aquí estás en esta encrucijada en, o digo, no, compa, que yo no hago esas cosas, o acepto el pago que me está dando, ¿no? Porque es cierto, o sea, eso lo he platicado con muchos dibujantes, amigos, amigas, y me han dicho, es que es lo que mejor se paga, es lo que a la gente le interesa más, y pagan muy bien por eso. Entonces no sé, es como un dilema moral, eh, que Jody nos podrá ayudar a resolver. A resolver. Bueno, Por aquí favor. hay un comentario de Luis Gon que dice, yo como ilustrador me niego a dibujar erótico, pero porque es dinero fácil, según él. Y bueno, eso me demuestra lo extremo, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, sí pasa muy seguido. Pero no sé, o sea, no sé qué decir al respecto, la verdad. Pues también, pues no sé si es el mismo tema o ya nos estamos yendo a otro, pero justo el de dibujar a personajes que no son de hentai como hentai. O sea, también el hentai se vuelve como un código mismo, ¿no? Se vuelve como algo a través de lo cual puedes pasar algo como un personaje y pasarlo por ese tamiz y pasarlo por ese código de hentai, ¿no? Entonces,
Sí. así funciona un poco. Sí, que es lo que pasa, bueno, la regla del internet, ¿no? De que si existe, regla 34, como dice Luis Gon, si existe, está en... Sí. Probablemente ya hay algo, ¿no? Ajá, Aquí algo interesante que comenta Psycho, güey, discúlpame, respecto a lo que comentabas del anime de High School, no sé qué. of Death. Al final menciona que este era un estudio de H. Ajá. Cuando estaba haciendo la investigación, encontré que en Japón, la industria erótica, en vez de que como en Latinoamérica o en el mundo occidental le llamamos 3X o así, allá le llaman H, precisamente por hentai. A ese grado ha evolucionado la aceptación de este concepto hentai, de esta letra, como sinónimo, como símbolo de lo erótico. Entonces ya está ahí siempre, ya forma parte de este contexto. Y sí, y no es el único caso, de hecho también está, bueno, no sé si sea el mismo estudio, puede que sí sea, pero está el estudio que hace esta serie de una chica que se pone trajes y el traje como que tiene vida propia. A ver si me ayuda el gordo Taku. Iron Man. Sí, esa se llama ¿no cómo? Es un anime de escolar de una chica que tiene un traje que habla. Kill la Kill. Sí. Kill la Kill, sí, Kill la Kill. O sea, estoy Yo me comí uno de esos en la mañana, güey. Muy bueno. O sea, no sé si ese estudio se dedique a ese género, pero bueno, Pero perdón, lo harían bien, no ¿no? sé si sea Sí. el mismo estudio más bien, pero tengo entendido que se dedican a ese género, o sea, se dedican también a hacer cosas ecchi, ¿no? Por lo menos. Y por eso Kill la Kill está repleta también de fanservice. Muy bien. No, güey, claro. De hecho, aquí me parece muy interesante algo que comenta Diana Alvarado. Dice, también hay ilustradores que sí dibujan eso porque realmente les gusta el arte erótico. Y es cierto, o sea, respecto a lo que decíamos, ¿no? O sea, es algo que al final de cuentas vende, por supuesto, y sí tiene un dilema moral encima, y sí tiene muchas otras cosas, pero al final de cuentas también habrá artistas a los que les guste. Igualmente yo he visto eso, cuando estuve buscando quién me ayudara con unas comisiones, encontré muchas personas que sí me decían eso. Oye, es que yo solamente dibujo esto, ¿no? O solamente ofrecen este tema de ilustraciones de este tipo, ¿no? Entonces, es interesante, o sea, encuentras de todo, absolutamente de todo, y en efecto, hay gente a la que lo hace por pasión, por gusto, y no porque sea simplemente lo que mejor paga, ¿no? Por amor al arte. Claro, a ver, Ajá. ya logré poner ahora sí aquí un artículo para que lo puedan ver en el streaming. Y aquí tenemos, hablando un poco sobre el caso de que vemos tantos estudios que están dispuestos, por ejemplo, a dar sus obras a que se haga hentai con ellas porque lo ven bien. Tenemos el caso contrario de Nintendo que emprendió acciones legales contra un videojuego que tiene a Peach, ¿no? Con actos explícitos, ¿no? En este caso. Entonces, a mí me da mucho la atención esto también, porque evidentemente habla sobre los públicos, ¿no? En este caso era lo que decíamos hace rato, ¿no? Que bajó el número de fanservice en Naruto. Aquí en este caso yo creo que sí aplica completamente. Aquí lo que está pasando es que el público mayoritario de Nintendo pues está destinado a niños, ¿no? Entonces no pueden permitir que su imagen se vea en este tipo de videojuegos, ¿no? O que aparezca de esta manera. Y aún así va a pasar. Claro, pero ¿de dónde es Mario? ¿De dónde es Mario Bros? ¿Sabes? Está en el contexto, está más en el mundo occidental, ¿no? Entonces, si de pronto llega este mundo oriental diciendo, bonito tu dibujo, lo voy a hacer cochino y con pulpos, claramente afecta mucho, ¿no? Igual tanto a ti como marca, que tú estás intentando vender amistad y ponis y arcoiris, o a tus consumidores, o sea, es lo que te decía, incluso con el tema de Fortnite, tú ves Fortnite y claramente no tiene ninguna referencia de ese tipo. Sí, de Pero hecho, sin embargo, hay búsquedas de eso, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo lo quieras interpretar? aquí ya me corrigió Psycho, que el estudio Trigger no es un estudio que se dedique a eso, pero que sí suele utilizar mucho el fanservice. Ahora, otro caso, ¿no? De esto fue que hace unos días, unos meses hace unos meses ya, salió una publicación de Twitter del estudio de Evangelion
que hacía parecer que prohibía el que se hiciera hentai de su obra, ¿no? Y al final lo que pasó es que se salieron a decir que siempre no, que ellos consideran que el hentai es un honor, ¿no? Para su serie, porque sienten que así se involucra también el público con ella, ¿no? Entonces terminaron desmintiéndose sobre esto. Un cangrejo, ¿no? Diciendo, ¿por qué lo hace? ¿Dinero? ¿Dinero? ¿En qué es el dinero? El dinero. Básicamente sí. Y creo que es el caso de ambos ejemplos, ¿no? Tanto el de Mario como este de Evangelion, pues terminan diciéndolo ambos por el dinero, ¿no? Por sus públicos y lo que les conviene más para vender. Hablando de eso, o bueno, no sé si de eso, pero ¿qué opinan de la censura? Es decir, ¿por ser dibujitos deben censurarse menos? ¿O no? ¿O es una representación tal cual? ¿Hay límites? Bueno, no sé, no, mejor no hablemos de ese tema. No, definitivamente no. Es muy polémico. Es zona gris. Precisamente por son eso se agresivos, pero, censuran. pues sí, por eso se censuran. O sea, a ver, voy a intentar Disclaimer. no cagarla, ¿no? Pero yo creo que si Aborten. yo creo que de alguna manera son representaciones muy explícitas, ¿no? Y aunque sean dibujitos, no dejan de estar ahí esas representaciones. Y no podemos simplemente ignorarlos y decir, ah, pues es un dibujito, ¿no? O sea, creo que de alguna manera, bueno, aparte de la manera en la que es el hentai, ¿no? De explícito en muchas cosas, pues no podemos simplemente decir que esas representaciones no muestran contenido que puede dañar a algunas audiencias, ¿no? Que pueda ser muy explícito para algunas audiencias o etcétera, ¿no? O sea, yo considero que están conviviendo, ¿no? Todo el tiempo, y eso ha llevado, por ejemplo, a varios países a prohibir el hentai, como por ejemplo a Australia, ¿no? Que tienen políticas extremas con este tipo de contenido, porque ellos sí lo consideran que es un contenido pues sexualmente explícito muy, muy fuerte. Ahora, siguiente tema, ahora sí. Bien bajado ese balón. Sí, bien, muy bien, bien contestado. Bien bajado. Uf, así, uf. Cerca la bala, güey. Sentí así la vena explotándome. La sentiste ahí. Eh, bueno, pues ya, eso fue todo por hoy. No, a ver, algo más. ¿Qué otro tema traían a la mesa? Bueno, de hecho, no puedo meterme en eso. Por favor, No lo hagas. digan algo. Vamos a leer los comentarios. Dato curioso, el estudio de Evangelion hizo un hentai, pero no se distribuyó. Y sí, era un hentai de Evangelion, con los personajes originales, pero algunas voces diferentes. Qué interesante. Aquí les tengo una pregunta. O sea, ya con todo lo que leímos, con todo lo que investigamos, todo lo que sabemos, evidentemente, pues hay gente aquí que consume mucho de ese producto. Con todo esto, dirían que, más bien, ¿qué opinan de este tabú que existe sobre el hentai? ¿Es realmente merecedor de todo este hate? Porque tiene mucho hate, porque tiene mucho este tema de es malísimo y está muy mal. Como dices, no de a gratis, está prohibido en muchos lugares y en muchos contextos, ¿no? E igualmente hablamos del tema de la censura, obviamente tiene una razón, tiene un trasfondo, pero aquí mi pregunta es, ¿qué opinan de esto? Como hablemos de esto no como productos específicos, ni como obras específicas, ni como degenere en su máxima expresión. Hablemos de esto como un producto comercial, hablemos de esto como animación, un sentido comercial. ¿Qué opinan del hentai como esto? Bueno, yo pienso que no debe censurarse. O sea, bueno, no sé, yo opino que no es censurable que te guste. Sin embargo, siento que sí debe de haber cierto criterio al verlo y depende de qué veas, ¿no? O sea, yo pienso que sí está como en tu responsabilidad como espectador
mm, pues no consumir pues los contenidos como sin digerirlos, ¿no? Entonces, o sea, yo no pienso que esté mal, sin embargo, siento que este mm, pues no sé, o sea, se puede ser crítico respecto a cosas sobre la representación, ¿no? O sobre la objetivar a la mujer, etcétera, ¿no? Entonces, pues es complejo. Sí, y creo, bueno, o sea, bien fácil decirlo con el hentai, pero es algo que debe de pasar por todos los filtros en todo tipo de contenido, ¿no? O sea, hay que ser críticos con los contenidos y sobre cómo se representan a los personajes en ellos, pero también entender por qué están ahí desde nuestra cultura, ¿no? De alguna manera. O sea, el hecho de que el hentai, o sea, podemos decir que el hentai es algo exclusivamente japonés, pero de alguna manera deja de ser exclusivamente japonés cuando hay una industria tan gigantesca en el resto del mundo consumiendo este contenido. Bueno, uno de los casos fue lo que mencionábamos de que empezó a popularizarse muy fuerte en Estados Unidos, pero por ejemplo había visto una noticia de que van a abrir una plaza de esas como friki plazas específicamente dedicada al hentai en México. Con todo y olores, güey, probablemente, ¿no? Con rascahuele. Probablemente. Entras y mueres, o sea, horrible. Y, por ejemplo, esto es algo completamente normal en Japón. Hay pisos enteros dedicados al hentai. Eso era algo que me decía el gordo Otaku la vez pasada, que él estuvo en Japón, en Akihabara. Mejor que él cuente la historia. Sí, en Akihabara, que es pues el centro donde hay cosas de anime y etcétera, hay secciones de repente o pisos específicos de edificios, pues con pornografía, ¿no? Y incluso se me hace un poco retro, ¿no? Pues en vez de buscarla tú ya en tu buscador, en una tablet, pues todavía puedes encontrar mucha pornografía, en DVD, ¿no? Y pues es como... Pues yo fui a husmear, ¿no? Me metí a los pasillos. Pues, Casual. hay como, Cada temporada. hay como un ambiente de respeto, ¿no? O sea, como... O sea, como que no es tabú ahí, ¿no? O sea, si entras no es como que muy secreto, sino ya todos saben. Ajá, a lo que van. exacto. Y entonces hay como un ambiente de dejarlo ser y... Pero ¿cómo fue, por ejemplo, cómo será, por ejemplo, en el ambiente de el aeropuerto, ¿no? En el filtro, así como, joven, ¿qué es esto? Ah, que te detectan, ¿no? Que te dicen en tu maleta que llevas algo así. Por favor, no abra la maleta gris. No tiene nada, se lo prometo. Que de hecho hubo un caso, estuve investigando, cuando estaba haciendo la investigación, de una persona que fue detenida en Canadá por estar exportando 10 kilos, o no me acuerdo cuánto, de hentai. Y se fue a la cárcel. ¿Kilos? Pero... Ah, ya, Eh, ok. y- Tú podrás decir 10 kilos de cocaína. O sea- No, o sea, 10 kilos de hentai. Hentai. O sea, O sea, entonces tenía discos o mangas así. supongo. O sea, no sé qué específicamente, Eran 10 kilos qué de modalidad. pulpo, güey, así de sencillo. Pero obviamente, o sea, supongo que era para vender, ¿no? Porque no te llevas 10 kilos de eso a tu casa. ¿Quién sabe? A lo mejor sabe? sí lo consumía. Que sepamos, pero... que se sepa. Que se pues, pues sí, ¿no? Viene sobre lo mismo de... no sé, o sea, de cómo es este mercado. Y también hay un miedo en Occidente a que los niños se aproximen a él, porque en Occidente entendemos a la animación, o hasta hace unos años la entendíamos como algo exclusivamente infantil, ¿no? Y han tenido que llegar varios productores también occidentales a mostrarnos que la animación no es necesariamente infantil, ¿no? En todos los aspectos. Claro, pero ahí te van dos cosas. Yo de primera, te lo digo como alguien que habla de animación, sigue siendo muy visto como algo infantil, y tanto que grandes plataformas, incluso como YouTube o demás, cuando tú subes un video, evidentemente habrás visto esto de tu contenido es infantil, sí o no, y había mucho esta polémica de yo hablo sobre animación. Al principio fue categorizado como algo meramente infantil. Daba lo mismo si hablabas, en efecto, de una animación donde tuviera tendencias a ciertas cosas, tuviera temáticas que necesitara cierta edad para verse, a si hablabas de Pocoyo.
te metían en la misma bolsa, ¿sabes? Claro. Que para este concepto creían que todos, eres un niño, es animación, son dibujitos, entonces eres un niño, ¿sabes? Cuando claramente va mucho más allá. Y yo creo Eh, que aquí también aparece esa extrañeza que hay en Occidente, o que hay de parte de muchos en Occidente hacia los consumidores de hentai, ¿no? O sea, no es normal bueno, no era normal ver este tipo de contenidos en algo que estamos asociando directamente con lo infantil. Con contenidos para todo público. Aquí te tengo una pregunta, Jody. A ver. Me voy a poner un personaje, güey. Mi El nombre doctor es... Manhattan, ¿por qué no acabó con así, no? No, Pero güey, del podcast. ahí te va, güey, ahí te va, güey. Yo me llamo Yodohar. Soy una Yodohar. persona random, ¿no? Yodohar. Te llamas Yodo. Soy un güero adicto al hentai. Ok. ¿Qué opinas de eso, güey? ¿Cómo me debería de sentir yo por eso? Ok, no adicto, ¿no? Pero consumo eso. Lo ¿Cómo veo. te deberías de sentir tú? Pues no sé, o sea, son tus cosas, ¿no? O sea, En un contexto social, güey, ¿cómo ves este tema? Aceptación y demás. pues es que siento que hay un enorme tabú y bueno, regresamos a lo mismo de... A mí, a ver, hablamos de, por ejemplo, el no por de pulpos, ¿no? Y entonces decimos, el no por de pulpos apareció porque querían evitar la censura que había en Japón relacionado con mostrar relaciones sexuales explícitas. Y entonces ves no por de pulpos y dices, achis, achis, achis. Esto me parece aún más grotesco, ¿no? Que el acto en sí normal. Entonces, a ver, regresamos de nuevo a un contexto en el que hay tabús extremos. Y eso existe en la mayoría de las sociedades que están en la globalización. Tenemos un tabú gigantesco hacia la sexualidad. ¿Cómo te deberías de sentir tú? Pues no creo que a ti en específico te deba de importar. Pero desde el punto de vista social, pues siempre bueno, no siempre, pero así como estamos ahora mismo, va a haber una restricción al consumo de estos materiales. Y no creo necesariamente que deba de ser malo, pero como decía el gordo Taco hace rato, tenemos que ser críticos con los materiales que estamos consumiendo y entonces entender desde qué perspectivas vienen y qué cosas no nos cachan tampoco de ellos. O sea, puedes ser muy fan de esto, pero también tienes que ser crítico con lo que estás viendo, ¿no? O al menos eso considero. O no sé, a ver, yo soy un vato, ¿no? Hipotético. Y me llamo Mira, güey, no empieces con tus ejemplos, güey. No los Yul 1, necesitamos. Yul 1 7, así me llamo. Y soy un adicto al hentai. ¿Cómo debería sentirme yo? Buscar ayuda psicológica, güey. 100%. No es cierto. Buscar ayuda psicológica. A ver, Güey, pues, o sea, que me puede saque de ser este en algún apretón caso, ¿no? el gordo Taku. Quiero escuchar su opinión sobre esto. No, pues nada más. Yo comentaría simplemente que la culpa no se me haría el camino más fácil, ¿no? A pesar de que sea como el más cercano y el que tenemos como internalizado siempre. O sea, yo pienso que la culpa no te lleva a nada y es más como pues, un artefacto de dominación institucional instalado, ¿no? Claro. Entonces, yo justamente sería evitarlo verlo desde ese sentido. Y si en todo caso, pues si no te quieres asumir como, como tal y todo, pues, pues haz lo que quieras, ¿no? En tu intimidad y todo. Claro. Pues sí, ¿no? Pues al final es eso. A ver, aquí tenemos un quien lo hace con comentario lo que quiere, ¿no? que dice, no está mal, de hecho hay situaciones que pueden inspirar a crear cosas que a veces no tienen nada que ver con el H, pero todo en exceso es malo, hay que poner freno. Claro, claro. A ver, quería enseñarles, hablando sobre esto de estar orgulloso, ¿no? De ver hentai. Quiero mostrarles este hermoso video, a ver si les gusta, de Samuel L. Jackson contestando una pregunta de si le gusta el anime. Does Samuel L. Jackson like anime? Yes, I do. Hentai too. Como pueden ver, Métele nitro. este actor está completamente orgulloso. Bueno, no le molesta en lo absoluto admitir que le gusta el hentai. Chale, me siento como clase en línea, mostrándome videos. Sí, ¿no? Aquí vamos a ver una película. Vamos a ver De un esta película documental. dime qué comprendiste.
cómo se comparte la pantalla, jóvenes. Claro, porque ahora ya se me había olvidado que ahora los jóvenes toman clases en línea, es cierto. Ahora, Chavos. también es cierto que tenemos las representaciones del hentai, ¿no? Que nos llegan de Japón, pero no solo existe eso, como decían, hay ilustradores a los que les pagan para hacer este tipo de cosas, y también hay un enorme mercado de la ilustración erótica en Occidente, del cual poco se habla, ¿no? Y llegamos al hentai diciendo como, qué exóticos son los japoneses, ¿no? De verdad que se pasan de lanza, ¿no, hombre? Pero eso también existe en nuestra sociedad, sin siquiera, bueno, de su propia forma, ¿no? Claro, güey, pero me imagino que de otra perspectiva, ¿no? Es lo que hemos dicho desde el principio del podcast, o sea, este hentai, este mundo del hentai, del erotismo japonés, surge gracias a eso, a que forma parte de su cultura y de sus antecedentes históricos. Al occidental promedio le parecerá una aberración o terrible o súper malo, precisamente porque sale de sus estándares o de lo que conoce. En este sentido, igual no sé, tal vez para el japonés promedio, igual y ve algo que hace el occidental y dice como, ok, sí estás enfermo, viejo. Pero es eso, ¿no? Que sale de tus estándares, no lo conoces y lo ves diferente. E incluso me imagino también que no creo que todos los japoneses sea de, bueno, me encanta el hentai. Evidentemente no. Pero me imagino que sí forma parte de ese mundo, ¿no? Así como el occidental ve el mundo del erotismo de ciertas maneras, en Japón deben de ver así el hentai, o algo similar por lo menos. Muy bien. O puedo morir ignorado, güey, no hay pedo. No, sí. Muchas gracias por tu opinión. No voy a hablar. Bueno, pues ya. Bueno, pues ya. ¿Llegó el momento de hablar de los temas escabrosos o ya nos vamos? No, ya vámonos, güey, ya Porque el señor Goku ya se tiene que ir. hora de cerrar. A ver, uno de esos temas escabrosos. Ay, Dios mío, espero que esto no esté en pantalla. Ay, no, qué bueno. Estoy así buscando cosas para hablar, ¿no? Para rellenar. No. Qué horror. Qué horror. Qué asco. No, Su reacción de señora en qué miedito. WhatsApp. No, me voy a mijo. persignar. No, mija, no veas esas Lo que cosas. acabo de presenciar. A ver. Pues de hecho no fue solo el caso de algunos países que han censurado esto, sino que incluso páginas dedicadas al contenido no por han decidido también bloquear, ¿no? Una gran cantidad de estos contenidos. Y entonces pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, la representación de estas cosas que son animadas, pues a final de cuentas sí terminan metiéndose con temas que son escabrosos, ¿no? Para nuestra sociedad y que la cruzan, ¿no? De una manera muy complicada, ¿no? O sea, del hecho de que sean solo dibujitos, no cambia nada. Muy bien. Dice de Psycho07, es que es Samuel fucking Jackson. Ese güey es obvio que estará orgulloso de eso y hasta bromea. Sí, güey, o sea, no criticas a Samuel L. Jackson, o sea, ese compa te puede decir lo que quiere y va a decir como, está bien, señor Jackson, está todo bien. Si es una película de ese compa, no es de esa clase de personas con las que te metes, güey. Dice de Luis Gunn que los japoneses están acostumbrados a las censuras de los genitales. Eso es cierto, o sea, tenemos por un lado Sí. una censura bien dura sobre mostrar genitales en Japón, pero no la tenemos con la animación, ¿no? Y eso también da ciertas libertades, que era lo que comentábamos hace rato, ¿no? Sobre las libertades que da el hentai para mostrar estas fantasías, ¿no? No te creas, también está censurado el hentai, güey. ¿En serio? O sea, Simón, güey. ¿Y también de genitales o cómo? O sea, ¿a qué No, o te sea, censuran refieres? al pulpo. Al pulpo lo El censuran. pulpo. No. Censuran los genitales, güey. En serio, y en todo Japón, o sea, te encuentras estos contenidos censurados de entrada. Sí, güey. Wow, eso no lo sí, sabía. excepto de algunos que exportan, güey. Órales. Eso, a ver, esto ya le mete
otra dimensión a lo mismo, ¿no? De que decíamos de que se debe de censurar menos porque es un dibujo, pues parece ser que no, ¿no? O sea, dibujar ahí un miembro, pues parece ser que sigue siendo un Sí, güey. tema tabú. Lo que sí vi es que por eso en algunos de fantasía, güey, usan el pretexto de la fantasía pues para dibujar, pues no falos, sino, eh, pues, no sé, Armas, ¿no? un brazo, pues sí, de diferentes formas mágicas, o un cuernito, no sé, güey. Claro, y Es que está, entonces, está bien curioso eso, ¿no? ¿Cómo es posible que hay líquidos y imágenes y ruidos por todos lados? Pero, güey, Y rayos. no muestre chiles, ¿eh? Porque eso sí está cochino. Eso sí está cochino. no, y O sea, y aparte la ¿sabes? manera en la que mostrar esto termina por ser de alguna manera más perturbador, ¿no? O sea, no puedo mostrar la cosa en sí, entonces voy a poner un brazo gigantesco en esa posición. O voy a poner un cuerno gigante de toro, ¿no? O qué Oh, la sé yo. bestia. Entonces, regresamos a lo mismo de los pulpos, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con la censura que te fuerza a hacer cosas que son aún más problemáticas, ¿no? De alguna manera. Hubiéramos invitado a Saiko. Ya no respondió. Dice, la censura de los genitales es por cuando la distribución es en Japón, porque tienen un código penal que prohíbe mostrar los genitales. Cuando se trata de distribución internacional, solo se ignora eso. O sea, hay una razón de ser. No solo es que no quieran mostrarlo, es que no pueden. Wow. Pues bueno, yo creo que vamos a ir cerrando ahora sí el mamut, porque pues ya nos quedamos sin tema de hablar. Pero si Este güey quieren, hasta nos dio el artículo penal, güey. Señor Saiko, usted está enfermo. O se protege muy bien de su degenere, ¿no? dice Tal vez. Saiko, esto está en el artículo 259 del Código Penal japonés de 1880. Por eso es el uso de lo fantasioso. Y dices, chis, yo ni me sé los artículos de mi constitución de mi país. ¿Dónde viene eso en el artículo de la Constitución del Estado de México, no? Exacto. Güey. A ver, ¿hay algún tema por aquí en el chat que quieran que discutamos un poco más sobre el hentai? ¿O vamos cerrando ya esto? Yo creo que vamos cerrando esto. Dice Luis Gon, por eso cuando los japoneses ven pornografía occidental, se alienan al ver genitales tan explícitos. ¿Sé qué? Alienan. ¿Alieno? Supongo que Se ofuscan. se ofuscan. Les da el patatús. Podríamos dejarlo Pues así. sí. Les sale sangre de la nariz. Ya. Sí, sí, sí. Mira, Saiko, eso no creo que haya sido una tesis, ¿eh? Dice que Saiko que le tocó hacer una tesis de eso. ¿En serio? Ayer yo ¿Cómo hice se llama una tu tesis tesis? también. Wow, qué chingada. Que la pase. Que la pase. ¿Cómo se llama tu tesis? Así cuéntanos específicamente de qué fue tu tesis, porque está interesante. ¿Cuántas veces? Solo se ve cómo se sale un espectador, ¿no? No, se ve así como huye. Ya me Ya me imagino imagino la expo. Así de, todos hablando, no, yo les voy a hablar del estado de Yucatán. Y sale Saiko, no, pues yo del hentai. Su examen profesional, ¿no? Ahí Sí, sí, sí. repleto de censura. Que lo curioso es que era la tesis de gastronomía, güey. Entonces, Por eso es que había visto Food Wars. Entonces, por eso es una tesis de gastronomía. A ver, a ver. Los profesores que aprobaron la tesis. Joder, qué buena info, dice Luis Gon. Ay, qué genial. amigos, yo me retiro por ahora. Un placer estar aquí en este pequeño espacio de Degenere Jody. Art, Marcos, muchísimas gracias. Igual para la gente que Muchas nos escucha, gracias. gracias por invitarme. Yo me tengo que retirar, pero gracias por Sale. invitarme. Muchísimas gracias por estar aquí. Y yo creo que también nosotros vamos a irnos retirando, si no aparece algo nuevo. Y pues bye, Yul. Gracias por Gracias, estar aquí. amigos. Bye. Chau, chau. Pasen a ver su canal de YouTube que habla siempre sobre animación, por si les interesa. Sube un video cada 5 meses. Como el Gordo Taco y como yo. Perdón.
Dice Diana que se está tardando nuestra información sobre la tesis porque tienen que dar forzosamente el contexto. A ver, ya que vamos a ir cerrando esto, me gustaría que quedemos en un consenso de qué va a ser el próximo podcast. Pues a mí ¿De me... qué va a ser? Porque ni siquiera yo sé. A ver, nosotros teníamos pensado varios temas, ¿no? Uno de ellos era hablar sobre MasterChef, que, por cierto, hace poco fue la final, de nuevo. También podríamos Sí, hablar... fue ayer, creo. También podemos hablar sobre Jesucristo Superestrella, que ha estado A aquí huevo. el señor Gordo Taku muy obsesionado. O también pueden proponer temas aquí en el chat. Pero Art y yo ya teníamos algunos pendientes que ya se perdieron, ¿no? En la infinidad del universo. ¿Te acuerdas de alguno? Dice Jules Zero que de lo que sea, pero que sin él. De los furries con Hull, porque Hurry es Hull, porque Hull es furry. Sí, me quedó clarísimo. Pues el de Masterchef, güey. El de Masterchef, pues seguimos. Sí, es cierto, el de Masterchef, sí, es cierto. Llevo diciéndolo media hora y harta apenas. Ah, sí, Masterchef. Lo siento. Bueno, pues entonces que ese sea. La próxima semana hablamos de Masterchef, pero tenemos que ir pensando muy bien de qué van a ser los siguientes. Dice Diana que hablemos de si es mejor la mayonesa o la cápsula. Eso ya lo hablamos en un directo, pero aquí aclararles que el Mamut Explosivo es para hablar de cosas que como temas o cultura o cosas culturales que normalmente creemos que no tienen sentido, ¿no? Pero sacarles un poco de jiribilla a esto. También queremos hablar sobre cine de terror mexicano, que ese quedó pendiente, que lo íbamos a hacer en Halloween y ya nunca lo hicimos. Sí, ese lo íbamos a hacer en octubre, pero por cuestiones de agenda pues ya no se pudo, ¿verdad? Y ni modo que lo sacáramos en diciembre porque iba a estar a destiempo. Dice Luis Gon que salió que Masterchef empezó por un programa japonés, Iron Chef, todo está conectado. De hecho igual, ¿sabes cuál queríamos hablar? El de los realities asiáticos. De ese igual habías dicho. Ah, Simón, eso también es otro tema porque son muy curiosos también. Bueno, dice Juan Cruz que hablemos sobre los realities de chef en general. Me parece buena idea, o sea, para que tengamos bastante de qué hablar y ahora sí podamos cumplir las 2 horas en el siguiente directo, podríamos empezar, o sea, podríamos dejarlo como Masterchef, pero va a ser sobre realities de chefs en general. O sea, reality shows dedicados sobre la comida. A ver. Dice Taiko, habla de la generación de cristal. Postdata, de la tesis era una broma. Solo investigo mucha información inútil o semiútil. No, pues ahora sí nos sorprendiste con eso del código penal. Bueno, muchas gracias por habernos visto. Quedó un poco corto en relación a estarnos viendo aquí jugar videojuegos, pero les agradezco mucho. Espero que les haya gustado este primer Mamut Explosivo. Vamos a estar escuchando ahí sus opiniones. Síganos en Twitter, tanto a Art como a mí. Y ahí pusimos @elgordotaku, pero no es por su Twitter, sino que sigan a su canal de YouTube, donde van a poder encontrar muchos análisis sobre animación. A japonesa, obviamente, pero pues van a poder encontrar cosas bien interesantes, ¿no? Análisis, por ejemplo, ahí tiene uno sobre la materialidad de la escritura en Violet Evergarden, ¿eh? ¿Qué cosa? Bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, Art, por otro gran Mamut Explosivo. Nos vemos la próxima semana. Sí. Y sabes que pues aquí siempre estamos, ¿no? Claro. Y ahora sí esto va a ser constante. Ya no tenemos excusas. Y gracias, Gordo Taku, por estar con nosotros. A ver si nos acompañas la siguiente semana también. No, pues muchas gracias, cuando quieran, aquí estamos. Ya siempre, te dejamos aquí en la plantilla. ¿Cómo creen? No, pues yo creo que sí. Bueno, pues entonces nos vamos a estar viendo aquí seguido. Bye. Cuídense mucho. Bye, bye. Los mejores deseos.